Hoy vamos a usar la lectura que se encuentra en Marcos capítulo 8, versículos del 1 al 9. Marcos capítulo 8, versículos del 1 al 9. Usted puede seguirlo en sus Biblias. Este capítulo 8 del Evangelio de Marcos nos narra la alimentación de los 4,000. Tal y como sucede algunos capítulos anteriores en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6 encontramos también la alimentación de los 5,000. Esto tiene algunas similitudes, son dos diferentes eventos, pero con ciertas similitudes. En esta ocasión, al igual que en aquella, es una gran multitud la que se reunió para escuchar a Jesús predicar. Gente que estaba buscando a Jesús para escuchar lo que Jesús tenía que decir. Jesús estaba obrando milagros, Jesús estaba predicando y la gente se había agolpado ahí para escucharlo a él. Para poder entender mejor este pasaje, vamos a dividirlo en dos secciones. Vamos a dividirlo en dos secciones. La primera sección que vamos a estudiar el día de hoy, que vamos a ver, es los acontecimientos que sucedieron en esta alimentación de los 4,000. También vamos a ver las palabras de Jesús, vamos a analizar qué Jesús está diciendo y también vamos a ver los hechos de Jesús en esta parte de este mensaje. Y en la segunda sección vamos a ver la actitud de la gente hacia Jesús, qué actitud tuvo la gente. Así que vamos a ver las dos cosas. Así va a ser un poco más fácil para que podamos nosotros agarrar lo que Dios tiene hoy para nosotros. Así que vamos con la primera sección. Vamos a ir, prepare su Biblia porque vamos a ir leyendo porciones de este pasaje. Entonces la primera sección, recordemos, vamos a ver los acontecimientos, las palabras y los hechos de Jesús. Vayamos entonces a Marcos capítulo 8, versículos del 1 al 3. Marcos 8, versículos del 1 al 3. Dice así la escritura: por esos días volvió a reunirse una gran multitud. ¿Sí escucha? Volvió a reunirse una gran multitud. Como no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: esta gente me parte el corazón. Hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, podrían desmayarse en el camino, pues algunos de ellos han venido de muy lejos. En estos 3 primeros versículos vamos a analizar, entonces, recuérdense que ahorita estamos analizando, ¿sí?, las palabras de Jesús y los acontecimientos de esta narración. Entonces, lo primero que vamos a hacer notar hoy es que, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús está enseñando. Jesús está enseñando acerca del reino. Eso es lo que Jesús está haciendo con esta multitud. Les está enseñando la palabra de Dios. La segunda cosa que podemos observar aquí que Jesús está haciendo es que Él está no solo pendiente de las necesidades espirituales de aquellos que están allí, sino que también Jesús está pendiente de las necesidades materiales y físicas de aquellos, porque como usted recordará, Jesús dice: se me parte el corazón. Ya tienen estas personas 3 días de estar acá y no tienen que comer, y yo no los quiero despedir y que en medio camino se desmayen del hambre. Entonces, esa es la segunda cosa que podemos apreciar aquí de Jesús, que Jesús está pendiente también no solo de las cuestiones espirituales del reino, sino que también de las cosas materiales, físicas que esta multitud tiene. Seguimos en el mismo, vamos a ver. Luego continúa la segunda parte de este texto. Vamos a leer otra vez la segunda parte. Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? Y ellos respondieron: 7. ¿A quién les preguntó Jesús? A los discípulos. Les preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? Y ellos respondieron: 7. Entonces Jesús mandó a la multitud que se recostara en el suelo, luego tomó los 7 panes y después de dar gracias los partió y se los dio a los discípulos.
fíjate, se los dio a los discípulos para que ellos los repartieran entre la multitud. ¿Cuán grande era la multitud según nuestro pasaje? 4,000. ¿Cuántos panes y pececitos tenían? 7 nada más. Pero Jesús se los da para que esos 7 los reparta a toda la gente. Ya veremos qué hace Jesús con eso. Ellos así lo hicieron. Tenían también unos cuantos pescaditos y así que Jesús los bendijo y mandó que también los repartiera. Entonces, la tercera cosa que vamos a ver aquí de Jesús es que Jesús también quería enseñarle a sus discípulos, ¿sí?, confianza y fe. ¿Cuántos acá son discípulos del Señor? Amén, amén. Usted es discípulo del Señor. Usted allá también es discípulo del Señor. El Señor también quiere enseñarle a los discípulos confianza en Él y fe, que cuando Él obra las cosas suelen ser de una manera incluso sobrenatural, porque así es Dios. Entonces, algo que podemos notar aquí también es que ellos, los discípulos, fueron incapaces de reconocer la verdadera identidad de Jesús. Jesús les dice, pero ellos inmediatamente dicen, solo tenemos esta cantidad y esta cantidad. A ellos se les había olvidado que unos días atrás, 2 capítulos atrás en el mismo libro de Marcos, Jesús ya había hecho el milagro de la alimentación de los 5,000. Entonces Jesús también está interesado en enseñarle a sus discípulos que aprendan a confiar y a tener fe en Él. Muy bien, ahora nos vamos a concentrar un poco más en la segunda sección que tiene que ver con la actitud que tiene la gente hacia Jesús. Muy bien, ponga aquí mucha atención. Lo primero que vamos a ver de la actitud que tenía la gente hacia el Señor es que las palabras que han escuchado de Jesús han llenado prácticamente todo. Las palabras que la gente está escuchando de Jesús por 3 días consecutivos, a ellos les han llenado completamente. Número 2, ha sido una experiencia única en la vida de estas personas. Tanto así que han olvidado lo básico. ¿Qué es lo básico? Alimentarse. Imagínate el gozo, imagínate lo impresionado, lo felices, los satisfechos que estaban de escuchar a Jesús, que olvidaron alimentarse por 3 días. Entonces, número 3, ellos también, hay que notar esto, ellos sin duda han experimentado no solo gozo, porque usted no se va a quedar por 3 días aguantando hambre o sin darse cuenta que no ha comido si usted está triste, si usted está decepcionado, si usted está aburrido. A nadie le gusta estar en un lugar aburrido. Esta gente no solo tiene ese gozo, sino que sin duda ellos están pudiendo experimentar la paz del Señor. Ahora, por eso es que ellos han dejado de comer 3 días. Porque esa paz que la Biblia dice que sobrepasa nuestro entendimiento estaba presente en medio de ellos y con ellos. Y eso les producía tal gozo, tal alegría, que ellos simplemente se olvidaban de comer. Ahora, aquí me quiero detener un momentito. ¿Qué pasa hoy en día, hermanos, en las iglesias? ¿Qué pasa hoy en día con los cristianos? Tenemos problema. La comunidad cristiana tiene problema con dedicarle al Señor 1 hora a la semana. ¿Sí? Esta gente estuvo ¿cuántos días? 3 días. 3 días sin comer, porque estaban tan ávidos, tan abiertos, tan dispuestos, tan satisfechos de recibir la palabra del Señor, que imagínense, se olvidaron. Hoy en día, en las iglesias, ¿qué sucede? La gente le cuesta ir 1 hora y media, según hay diferentes servicios. Pastores lo tienen 1 hora, hora y media, hasta 2 horas quizá algunos, yo no sé. Acá normalmente es 1 hora y algunos minutos, a veces menos de 1 hora. Sin embargo, en contraste con esta gente que ha podido experimentar el gozo y la paz que solo Cristo puede traer, nosotros hoy en día tenemos ese conflicto. ¿Será que voy hoy a la iglesia o será que no voy hoy a la iglesia? ¿Será que escucho hoy el mensaje? ¿Será que no escucho hoy el mensaje? Es que
aburrido, es que no sé qué. Más de alguna vez yo he escuchado, no, mejor que no sea a esta hora porque es la hora de la comida. A la hora de la comida yo no puedo, o la hora del fútbol. Sí, entonces yo no voy a ir porque es la hora del fútbol. Entonces, estas personas que han podido experimentar, han podido apreciar la palabra de Jesús, han podido dejar que la palabra de Jesús obre ahí en sus vidas, esto entonces les ha traído como consecuencia esas dos cosas, gozo y paz, que tanto hace falta hoy en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios necesita volver a experimentar gozo y paz al escuchar el mensaje del Señor. La gente hoy en día lo que tiene es ansiedad y corredera, pero la gente no experimenta el gozo y la paz. Entonces, esta es una buena lección porque esta multitud, sus acciones lo están demostrando. Ellos ni cuenta se dan. El que se da cuenta es Jesús. Jesús ya tenía pensado que los iba a alimentar, pero él quería también interactuar con los discípulos y darles a los discípulos una lección también, de saber que Él está ahí y que cuando Él está presente, los discípulos tenemos que confiar que Jesús está presente y que Él se encarga de hacer la obra también. Número 4, en la actitud de la multitud de las personas. No solo las personas han visto la compasión y el cuidado de Jesús, sino lo han experimentado allí mismo. Otra gran diferencia con hoy, ¿sí? Nosotros hoy vemos lo que el Señor ha hecho incluso en nuestras vidas, lo que el Señor ha rescatado, lo que el Señor ha hecho con nosotros, y aún así nosotros no terminamos de vivirlo, lo dejamos como aislado por un lado. Número 5, han experimentado que seguir a Jesús debe ser la mayor prioridad. Otra lección para nosotros. Esta gente hizo de Jesús, el mensaje de Jesús, el amor de Jesús, la presencia de Jesús, la prioridad de su vida. ¿Por qué sabemos eso? Porque ¿cuántos días dejaron de comer? 3 días. Nosotros un tiempo de comida y ya estamos que nos desmayamos. Y ellos han experimentado, y quizá por primera vez en su vida, que la prioridad mayor en la vida debe ser Jesús. Jesús. Número 6, han experimentado que el Señor provee no solo del pan espiritual, sino el pan nuestro de cada día, como dice el Padre nuestro. Ellos han podido experimentar eso en carne propia. ¿Cuál es el miedo de las personas hoy? Que si vamos a la iglesia no puedo ir al parque, que si vamos a la iglesia no puedo ir a trabajar, si vamos a la iglesia no puedo ver el juego de fútbol, si vamos a la iglesia me aburre el pastor que tanto habla y tanto que regaña, si vamos a la iglesia hay mucho calor, o si es tiempo de nieve, mucho frío. Ellos no. Ellos han experimentado, ¿sí?, que el Señor no solo provee lo espiritual, sino que cuando usted tiene fe, el Señor también va a proveer el pan de cada día. ¿Eso fue lo que hicieron ellos o no? Primero lo espiritual, se llenaron, estuvieron 3 días ahí con hambre, que nosotros no podemos dar a veces un poco de tiempo, un poco de servicio. Ellos por el contrario, ellos dejaron que el Señor los alimentara espiritualmente primero, y después el Señor se encargó de proveerles. Vamos a ver otras cosas que podemos aprender nosotros también de acá, que hoy podemos aplicar en nuestra vida. Los seguidores de Jesús pusieron su enfoque ¿en qué? En la comida, en el qué hacer, en el clima. ¿En qué pusieron el enfoque ellos? En Jesús, en la persona de Jesús. ¿Qué podemos aprender? Que cuando nosotros nos desenfocamos y queremos tener muchas prioridades en la vida, pues es como aquel que le quiere disparar a muchas cosas a la vez y no le pega nada. Ellos pudieron enfocarse en el Señor, y esto nosotros
debemos de aprenderlo. Porque a pesar que ellos se enfocaron en Dios, ¿pasaron hambre según lo que leímos? No, ni cuenta se dieron que tenían hambre. Y cuando ya era el momento, Jesús mismo salió. Yo no los quiero dejar ir así, se me pueden desmayar, han estado 3 días escuchándome. Y llama a los discípulos y dice, vayan y aliméntenlos ustedes. Y los discípulos igual, sin fe, sin nada, han visto a Jesús hacer milagros, han visto a Jesús alimentar. El otro pasaje dice que eran 5,000 hombres. Agréguele usted las mujeres, no sé, otras 5,000. Y agréguele usted unos 2, 3 hijos por cada persona. Estamos hablando de 20 y tantas mil, 30,000 personas que alimentó. A los discípulos se les olvidó. Entonces, lo que debemos aprender hoy es que debemos poner nuestro enfoque en Jesús. Debemos de poner nuestro enfoque en Jesús. Debemos hacer de Jesús nuestra prioridad y también debemos de aprender a confiar en Jesús. El problema de nosotros, ¿por qué la gente insiste, por ejemplo, en darle prioridad a cualquier otra cosa y no ir a la casa del Señor o no servir al Señor o no hacer las cosas de Dios? Porque le falta, ¿sabe qué? Confianza en Dios, que Dios va a proveer. Dios dice, el Señor dice que debemos de llamar a la puerta y la puerta se va a abrir. ¿La gente se alimentó sola o no? ¿Quiénes la alimentaron? Los discípulos. ¿Pero quién hizo el milagro? El Señor. Entonces ahí vemos 2 cosas, ¿no? Que nosotros tenemos que actuar también en fe para que el Señor obre el milagro. Por eso, hacer nuestra prioridad a Jesús también es confiar. Mira lo que dice Lucas 12:24. Otra vez. El Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 24. Escuche bien. Fíjense en los cuervos, no siembran ni ciegan, no tienen almacenes ni bodegas, y no obstante, Dios los alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que las aves? Estas son palabras de Jesús en el Evangelio, ¿sí? Dice, los cuervos no están sembrando, no ciegan, no cosechan, no almacenan ahí para mañana en bodegas. Sin embargo, no obstante, dice la Escritura, Dios se encarga de alimentarlos. Ahora, ¿somos o no somos nosotros más valiosos que unos animalitos ante los ojos de Dios? Entonces, Dios dice que tú vales más que esas aves. Ahora, otra vez regresamos, prioridades y confianza, fe. Si no organizamos nuestras prioridades en la vida y si no aprendemos a confiar en Dios, siempre vamos a tener una vida de corre y una vida de desespero y una vida casi de desilusiones constantes, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Segunda cosa que podemos aprender nosotros. Aprendieron que el Señor se encarga de cubrir nuestras necesidades. Y aquí viene la clave, no solo espirituales. El Señor no solo cubre las necesidades espirituales, el Señor cubre el resto de las necesidades que nosotros tenemos. Él va a cubrirlas siempre. Ellos tuvieron que haber aprendido eso. Mire, si ellos no lo hubieran aprendido, ellos no se quedan por 3 días ahí. Así que el Señor va a cubrir no solo esas necesidades. Ahora, la Biblia dice, Mateo 6:33, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios. ¿Qué es primeramente? Prioridad. Número 1. Lo primero, el reino de Dios y su justicia. Busquen primeramente. Y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué cosas? La comida, el trabajo, cualquier actividad. No es que Dios no quiere que usted se supere. No es que Dios no quiere que usted trabaje. No es que Dios no quiera que usted tenga cosas o que usted alcance logros. No, Dios quiere muchas cosas para usted.
Pero lo primero, la primera prioridad son y deben ser las cosas del reino de Dios. Esa es la primera, por eso es prioridad, primero, hasta arriba. Y Dios se encarga que todo lo demás venga por añadidura, por bendición. Aquellos se enfocaron en escuchar a Jesús, en ver sus milagros, en estar con Él, en disfrutar de su presencia, estar allá. Ahora, la comida les vino por añadidura. Yo me he puesto a pensar en esto. Mucha gente tiene el pensamiento de que debe de tener más y más y más y más y más, incluso sueñan con ser millonarios. Y a veces Dios no lo permite. Pero es porque su corazón está puesto en esas cosas. ¿Sí? El corazón debe estar en el lugar correcto y de todas maneras de comer no te vas a morir. Porque Dios va a proveer. Dios no está lejos de sus hijos. Entonces, si nosotros aprendemos esas cosas del pasaje que hemos visto hoy, entonces usted va a poder decir con toda seguridad: mi confianza está en ti, Señor. Mi confianza está en ti. La número 4, para entender la número 4, déjeme leerles esta porción del mismo texto, del versículo 5 en adelante. Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? Y ellos respondieron: 7. Entonces Jesús mandó a la multitud que se recostara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y después de dar gracia los partió y se los dio a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la multitud. Ellos así lo hicieron, obediencia, ¿verdad? Tenían también unos cuantos pescaditos, así que Jesús los bendijo y mandó que también los repartieran. Toda la gente comió hasta quedar satisfecha y cuando recogieron lo que sobró, llenaron 7 canastas. Los que comieron eran como 4,000, a lo mejor más. Entonces, Jesús quiere también enseñarnos a nosotros, los discípulos, los siervos de Él, que Él nos llama a ser instrumentos de Él. Ahora vamos a dejar el lugar de la multitud, nos vamos a poner en el lugar de los discípulos. Ya vimos el lugar de Jesús, ya vimos el lugar de la multitud y ahora vamos a vernos nosotros como siervos, como discípulos del Señor. El Señor llamó a los discípulos a servir a los demás, es decir, a ser instrumentos de Él, a ser obedientes a Él, a confiar en Él y a tomar acción en Él. También les mandó a depositar su fe en Él. Entonces, nosotros también como siervos y discípulos tenemos que aprender que cuando el Señor nos envía a nosotros, nosotros solo somos instrumentos de Él, que Él va a usarnos y que Él es el que va a proveer para las demás personas. Salgo con esto. ¿Recuerda cómo era el título del sermón? Mi confianza está en ti, en el Señor. Mi confianza está en ti. El Señor quiere entonces, vamos a salir con estas cosas, ponga atención. El Señor quiere que confíes en sus palabras, en su palabra. Confianza en la palabra del Señor. Es algo que tú tienes que aprender hoy. Si tú no confías en la palabra del Señor, estás en nada prácticamente. Tenemos que aprender a confiar en la palabra del Señor. La confianza requiere acción, ¿cierto o no? Los discípulos se quedaron con las manos cruzadas así, ¿o qué hicieron? Llevaron los panes, llevaron los peces y luego Jesús les dijo ¿qué? Sienten a las personas y ustedes denle de comer a ellos. Entonces, la confianza requiere acción. Confiar en Dios no es esperar ahí a ver qué pasa. A ver qué pasa con mi vida, a ver qué pasa con mi matrimonio, a ver qué pasa con mis hijos, a ver qué pasa con mi comunidad, a ver qué pasa con todo lo que hay ahí. No. Si usted dice mi confianza está en ti, requiere que usted accione, requiere acción. Tercero, la confianza requiere una fe viva y activa.
Hay personas que dicen tener fe, yo creo en Jesús, pero ahí se quedan. Ahí se quedan. Y entonces hay una fe, pero como tibia, ¿no? Pero tiene que ser una fe viva y activa. Ellos pudieron haber dicho, no, el Señor va a multiplicar, los discípulos, va a multiplicar, pero me quedo sin hacer nada. No, ellos tuvieron que llevar lo que Jesús dijo, ellos tuvieron que tener un acto de fe, tener acción, llevar los panes, llevar lo que ellos tenían y dejar que Jesús obrara. Entonces, requiere tener una fe viva y activa, que el Señor siempre va a proveer. La confianza requiere también rendirse y dejar que Dios obre en nuestra vida y en la vida de aquellos que amamos. Tenemos que rendirnos delante de Dios y dejar que sea Dios quien obre, porque el milagro no lo hicieron los discípulos. Los discípulos fueron solo los medios. Jesús fue el que obró el milagro. Entonces, ríndase ante Jesús. Rendirse es confiar. Por eso el mensaje de hoy es: mi confianza está en ti. Confiar significa yo me rindo ante el Señor y aprendo a priorizar las cosas que tengo que priorizar. La confianza en el Señor también requiere obediencia. Ahí nos cuesta, porque nosotros sabemos que Dios quiere que hagamos esto, que hagamos aquello. Nosotros lo sabemos, pero nos cuesta ser obedientes. A veces obedecemos más a lo que nosotros queremos, obedecemos más a nuestros sentimientos, obedecemos más a nuestras necesidades, obedecemos más a nuestro cansancio, obedecemos más a nuestro círculo de actividades que nunca paran y dejamos a un lado la obediencia a Dios. Aquellos no dejaron de ser alimentados. Es más, el Señor permitió que estuvieran 3 días porque Él quería obrar este milagro. Él quería, no solo con sus palabras, sino con hechos, cambiarle la vida a estas personas. Entonces, la confianza requiere que usted y yo seamos obedientes al Señor. ¿Cuántos tienen hijos acá? Creo que la mayoría tenemos hijos acá, ¿cierto? Algunas jovencitas no, y jovencitos, pero los demás tenemos hijos. No hay cosa más linda que los hijos sean obedientes. Usted mírelo en su propia vida. Sea usted obediente con su Padre Celestial también. La confianza requiere también humildad. El que es altivo, el que yo todo lo puedo, el que a mí nadie me va a decir, el que no sé qué y no sé cuánto, el altivo de corazón, este no va a poder ver todas las mieles y la gloria del Señor en su vida, porque hay dureza en el corazón. Pero el que es humilde, el que escucha las palabras del Señor, el que confía en el Señor, el que se compromete con el Señor, el humilde, también puede decir: mi confianza está en ti, porque yo me hago a un lado en humildad para que tú obres. Y esta es la última. La confianza requiere recordar también las bondades de Dios en el pasado. Yo sé que Dios ha tenido bondades con cada uno de nosotros en el pasado. Dios nos ha perdonado pecados, Dios nos ha rescatado de diferentes circunstancias, Dios ha cambiado situaciones. Nunca se olvide de lo que Dios hizo. Cuando nosotros olvidamos lo que Dios hizo en el pasado por nosotros, es muy fácil para nosotros alejarnos de Él y dejar de confiar en Él. Por eso usted siempre traiga a la memoria qué Dios ha hecho por mí, cuánto Dios me ha dado, de cuántas Dios me ha librado, de cuántas Dios me ha rescatado, cuántas veces Dios ha estado ahí por mí. Entonces, nunca olvide las bondades de Dios en el pasado, para que usted hoy, cuando enfrente situaciones, diga: no, pero Dios obró en el pasado, va a obrar hoy como su palabra lo promete. Que el Señor bendiga hoy su palabra, llévese estas palabras en el corazón y póngalas en práctica. Amén.